lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Qué hermoso es hablar de nuestro Salvador y compartir con los hombres la gloria de Dios. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Quién es? Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, 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 avívame con tu poder. Avívame, 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 avívame con tu espíritu. Avívame, 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 avívame con tu poder. Llénalo de tu espíritu, Dios. Llénalo de tu Santo Espíritu para hablar a todas las naciones de toda tu gloria, de toda tu bondad, Señor. Porque no hay mayor tesoro que tú, Señor. Y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Tú eres Dios, tú eres nuestro Salvador y te proclamaremos en todas las naciones, oh Dios, porque grandes son tus beneficios. Miles de almas cantarán en la gloria más allá, poderoso y grande coro formarán.
Bendiciones para este bendito día. Los saludamos de su ministerio, Iglesia Primitiva Vasos Santos de Dios. Para nosotros es un orgullo, una necesidad hablar a cada uno de ustedes. Es un privilegio que nos da nuestro buen, precioso Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero referirme a el Valle de la Dificultad. Y creo que no hay casi una sola persona en la tierra que no pase por ese Valle de la Dificultad. Pero muchos preguntan el por qué Dios permite que el hombre pase por tantas dificultades, como por decir algo, que de un momento a otro un accidente nos quitó uno o muchas veces todos los familiares. Y vamos a tratar de explicar de que usted quede hoy consciente de que a veces no es el mismo Dios que nos dirige a ese valle de dificultad, sino que el mismo hombre, por su comportamiento, por su forma de ser, es que la misma situación, la misma vida nos lleva a ese valle de dificultad. Y quiero referirme a nosotros como ovejas. El Señor escogió ese animal para referirse a su pueblo, al pueblo que él ama, como ovejas. Y podríamos preguntarnos por qué él, habiendo hecho leones, por qué no escogió un león como prototipo de la iglesia, sino escogió ovejas. ¿Por qué no escogió un león? ¿Por qué no escogió un tigre? ¿Por qué no escogió un lobo? ¿Por qué no escogió una cabra, un pollo? Tantos animales que hay en la creación, pero escogió una oveja. Y vamos a mirar entonces lo que los estudiosos han definido de lo que es una oveja. ¿Cómo es el comportamiento de una oveja? Y quiero tratar 4 puntos en mi introducción de lo que es una oveja. Las ovejas son animales semiciegos. Las ovejas no ven quizás más allá de 3 metros. Por eso es que son fáciles de cazar, porque si corrieran, como lo hace un conejo, como lo hace una cabra, entonces podrían escapar fácilmente de su agresor, del que lo quiere cazar. Así lo mismo somos nosotros. El hombre que está sin Jesucristo es como esa oveja ciego que no ve más allá de su nariz, dicen los hombres. Entonces, miren, lo primero que tendremos que comparar espiritualmente de lo que es un ser sin la ayuda de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo. Como punto número 2, el animal más tonto que existe son las ovejas. Son animales muy tontos. Si nosotros metiéramos un animal de esos dentro de un barril, ahí se quedaría simplemente haciendo ve, pero no procuraría salir de ese barril. Ahí mismo quedaría, se moriría, porque no, por sus propias cuentas jamás saldría de ese barril. Entonces, miren lo que somos nosotros sin el Señor Jesucristo. Como número 3, ellas no saben distinguir entre lo bueno o lo malo. Cuando por eso es que la oveja necesita al 100% las 24 horas que su pastor esté con ellas. Porque si la oveja va a la naturaleza, ella ya no sabe distinguir si es hongo que es un hongo, alguna comida que le vaya a hacer daño, que la vaya a envenenar, es un veneno, sino que ella va comiendo de todo. Por eso el pastor tiene que estar mirando, cuidando los pastos que ella va a comer, lo que va a comer. Ella no hace diferencia entre lo bueno y lo malo. Como número 4, son animales inofensivos. Por la misma ceguera, son animales inofensivos. Entonces, son presa fácil de que las case el lobo.
Por eso es que volvemos y repetimos, estas ovejas necesitan que su pastor esté en las 24 horas. Si el pastor, donde ellas van a pastar, donde van a tomar su agua, van a tomar su líquido, si el pastor no está pendiente, si antes fueron vacas o algún rebaño y dejaron el agua no la dejaron limpia, clara, entonces la ovejita se toma esa agua y de una vez le da una tremenda diarrea. Esos son estudios que hacen los que conocen a las ovejas. Entonces, fácilmente ellas se enferman. Pero lo más hermoso aquí es que cuando el pastor está junto a ella y ella siente la mano, siente la caricia del pastor, dicen los científicos que esta oveja se recupera. Para este día quiero que leamos, abramos sus sagradas escrituras en los Salmos, el Salmo número 23. Creo que es un salmo por excelencia que conocemos todo el mundo, aún los inconversos lo trazan en sus entierros. Aún mucha gente lo conoce como un amuleto de protección. Entonces, si algún creyente no sabe este salmo, no lo tiene memorizado, mire cómo está su vida espiritual, porque pensaría yo que estaría en ceros. Entonces la palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor señoreador moraré por largos días. Aleluya. Quiero quedarme en el verso 4 de este pasaje, de esta oración, de esta palabra donde queremos que el hombre, que cada uno de los que nos están escuchando, entiendan que Dios está a favor nuestro, que Dios quiere estar con su oveja. El Señor quiere que usted esté en el momento de la dificultad, en el momento de la necesidad. Comprenda en este día que Dios está con usted. Muchos de los que están en algún valle de necesidad, sea enfermedad, sea tribulación, sea angustia, sea una calamidad repentina, muchos tiran por maldecir al mismo Dios, por maldecir la fe, por maldecir todo lo que está a su alrededor. Y muchos se preguntan: pero pastor, ¿por qué, si Dios es amor, si Dios dice que nos ama, por qué nos permite pasar estos valles de sombra, como dice el verso 4, valles de sombra de muerte? Yo quiero contar uno de mis testimonios, y es testimonio real, porque si alguno ha pasado un valle realmente de muerte y de sombra, he sido yo, pero la verdad es porque me lo busqué. A veces muchos, yo creo que todos tenemos oportunidades en la vida. Todos llegamos aquí con una razón de parte de Dios. Todos vinimos a este mundo con una dirección de Dios, con un mensaje de Dios, con un propósito de Dios. Pero cuando fuimos creciendo, se nos fueron pegando las cosas del mundo. Eso casi todo lo podemos decir. Entonces, yo pasé mi valle de necesidad más o menos como a los 32, 33 años,
cuando llegó una oportunidad grande a mi vida, cuando el Señor quería ponerme en un lugar alto, en un lugar de prominencia. Pero lo primero que hice yo cuando cogí dinero fue olvidarme del Dios de la gloria. Me olvidé de ese Dios que desde niño me había protegido. Hablamos con autoridad, con propiedad, porque nosotros tenemos testimonio en nosotros mismos de que ese Dios es un Dios que guarda, un Dios que conserva, un Dios que nos ama, un Dios que no quiere ningún mal para nosotros. Pero el hombre siempre busca la tierra, siempre busca las cosas que son del mundo. Por eso me tocó perder mi empresa, perder mi hogar, perder todo lo que yo amaba y resulté en la calle. Fue un valle muy difícil que aún lo recuerdo y digo, Señor, gracias porque hoy comprendo. Y miren mis hermanos, mis amigos que están escuchando esta predicación, ahí donde tú estás en la calamidad, donde estás en la tristeza, donde estás en el afán, donde no sabes hacia dónde agarrar, ahí cree que Dios puede hacer algo poderoso, algo maravilloso por ti, porque el que les está predicando es testigo de que Dios permitió o de pronto me pagó como tenía yo que ser pagado en ese momento, pero de ahí el Rey me sacó, gloria a su nombre, y fueron no solamente un día ni 2 días, fueron casi 2 años, tirando a 3 años, donde me tocó, quizás como ese hijo pródigo, casi comer el alimento de los marranos, el alimento de los cerdos. Pero gloria a Dios que comprendí, entendí. Hubo una profeta que tenía 10 añitos en esa época y me habló palabras de verdad. Me dijo todo lo que estaba atravesando y el por qué lo estaba atravesando. Mire cómo obró Dios de una manera tan hermosa cuando estuve yo en mi valle de la necesidad, en el valle de sombra de muerte, porque en muchas ocasiones me tocó dormir hasta en la calle. Y en muchas ocasiones dudé hasta de mi vida, porque tuve varios intentos de personas que me querían acabar. Por atracarme, por quitarme las cosas que yo vendía. Entonces es maravilloso, mis hermanos, saber y que hoy entendamos que en todo momento, lo dice en el verso 1, dice que el Señor es mi pastor. El Señor Jehová es mi pastor, así que nada nos faltará. ¿Cuántos pueden hoy? Mire, y esto que estoy contando no es para que nos agarremos a estar tristes ni a llorar, sino realmente para que entendamos el poder y la gloria del Dios de las Sagradas Escrituras, del Dios del precioso Evangelio. Para eso es que Él nos levanta este domingo a decirte, no importa en el valle que te encuentres, miren, no solamente la tierra tiene valle, también tiene cima, y si tú perseveras ahora que estás en ese valle de sombra de muerte, te garantizo y te aseguro que empezarás a escalar a la cima de la montaña, a la cima donde Dios quiere llevarte, porque Dios nos quiere llevar a lo mejor. Vuelvo y le digo, Él siempre ha querido quiso llevarme a lo mejor. Entonces, cuando perdí todo, simplemente ahora predicarlo es sencillo, pero vivirlo, como dicen muchos, pastor, es que usted no me entiende porque usted no está en mis zapatos, no se pone en mis zapatos. Si Dios hoy nos tiene predicándote a ti este mensaje, si Dios nos tiene en este día llevando este mensaje de vida y de seguridad, de que Él te va a sacar de ese valle, que tú vas a empezar a escalar para lo que Él te tiene aquí, pero hay una condición, y la condición es saber esperar en paz en Él. La condición es que tú aprendas en ese valle de sombra de muerte, conocer a Dios, conocerte a ti mismo, que aprendas a tener misericordia, que aprendas a tener humildad,
que realmente aprendas a tener por reconocimiento, porque eso fue lo que operó en mí. Ahora yo reconozco lo que fui. Y cuando me equivoco, porque a veces nos equivocamos en ciertas circunstancias, podemos reconocer con humildad y pedir disculpas, pedir perdón. Quiero que miremos este salmo. Todo el mundo, como decía al principio, lo conoce. Lo utilizan para los funerales, lo utilizan cuando hay necesidad y lo utilizan muchos en el medio de la batalla. Es un salmo muy conocido, pero ahora la gran pregunta es si lo hemos aplicado a nuestras vidas. Si los que lo han leído realmente han aplicado esta palabra a su vida. Vamos al apóstol Juan 5:19 y él dice: sabemos que somos de Dios y todo el mundo está en maldad. Este salmo nos da una seguridad de entender que el Señor Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. En todo lo que pasemos nosotros en la vida, porque no solamente está ese valle que tenemos que pasar. Hay muchos valles, pero quiero referirme a 3 valles de sombra de muerte que pasa el ser como tal. Número 1, quiero que vayamos al Salmo 84:5 al 7, y dice así: bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de Baca, pónenle por fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sión. Todo el hombre que se separa de Dios, todo el hombre que no quiere en su vida conocer a Dios, que piensa que no es necesario depender de Dios, ese hombre y esa mujer tienen que pasar por el valle del dolor. Porque Dios quiere que su ser, que su oveja, dependa totalmente de Él. Por eso vienen tantas circunstancias, por eso vienen momentos que no comprendemos, donde la vida nos golpea durísimo, sea por afectivamente, sea económicamente, sea porque lo que deseamos no se cumple, lo que nos pusimos en meta no lo vemos realizado. Y aquí el rey David, que es el que pasa por ese valle de dolor, dice que bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de Baca, pónenle por fuente. Baca en otras traducciones significa dolor, significa lamento, significa tristeza, significa llanto. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sión, en santidad. Entonces, qué triste cuando las personas las golpea la vida de una y otra manera y jamás se dan la oportunidad de conocer a ese Dios, de entablar una amistad con ese Dios, de no maldecir la vida, de no volverse, porque mucha gente se vuelve más vulgar, se cierra el corazón, se vuelven iracundos, no creen en nadie, y eso pasa, eso sucede mucho, pero por eso Dios te envía esa palabra hoy, para que si estás en ese valle de sombra, que no hay uno solo que no pueda levantar la mano para decir: pastor, yo estoy o he pasado ese valle de sombra de muerte. Como les decía, yo lo pasé a los 33 años. Fueron 3 años difíciles y que marcaron mi vida. Pero hoy que Dios me tiene en un nivel espiritual, que me libró de todo lo que pasé en esa época, que me ha dado también cosas económicas, hoy digo: Señor, valió la pena que tú me hayas probado de esa manera,
porque Dios, por el amor que nos tiene, Él nos prueba de muchas maneras, de muchas formas. Él se quiere dar a conocer a cada uno de nosotros. Entonces, el primer valle que pasamos es el valle del dolor, y el segundo valle que pasamos es Dios el mismo que nos lleva a ese valle. Y no quiero leer el texto porque es muy largo, pero sí voy a parafrasearlo. En el profeta Ezequiel 37:1 dice el profeta: y la mano de Jehová fue sobre mí, porque y sacóme en espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo. Y no era cualquier campo, era un campo lleno de huesos de muerto. ¿A quién le gustaría que el Señor lo llevara a un cementerio, sacara todos esos esqueletos y lo pusiera a usted? Y que esa es la visión, que esas personas fueran su misma familia. Porque es la segunda experiencia cuando nosotros con dolor vemos que nuestros familiares les hablamos, queremos que no pasen por lo que nosotros pasamos, queremos que realmente conozcan a ese Dios. Y el Dios de la gloria nos pregunta: ¿vivirán, cambiarán sus familiares? ¿Realmente se darán la oportunidad de conocerme a mí? ¿Pasarán a ser parte de ese gran ejército que quiero yo para esta tierra? Y es una tristeza para nosotros el ver que se les habla y se les habla, y es como si fueran ciegos, como si fueran sordos, como si no tuvieran sentido en su carne, como si solamente comprendieran el mal, como si no quisieran tener realmente un cambio, realmente darse esa oportunidad de conocer a un Dios como nosotros lo hemos conocido. Alabado y glorificado sea su nombre. Ese es el segundo valle que tenemos que pasar. Lo pasó el profeta Ezequiel, pero hoy en día muchos pastores que no tienen quizás la sabiduría de Dios quieren hacer que cualquier persona profetice, y que le profetice el dolor, que se va el dolor, que le profetice la situación, que se va la situación, y que con autoridad hable. Cuando, si nosotros miramos, este profeta fue elegido por el mismo Dios. No cualquier hombre, no cualquier mujer, no cualquier persona el mal le va a hacer caso. No cualquier persona va a poder profetizar y las cosas van a suceder. En eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque solamente Dios utiliza gente que ha renunciado al mundo, gente que se ha preparado en la palabra, gente que ha pagado un precio en el altar, gente que tiene acostumbradas sus rodillas a hablarle al Dios de la gloria, gente que tiene un contacto directo con el Espíritu Santo, que ha pagado un precio para que ese Espíritu Santo se manifieste a él. Hoy en día todos, simplemente el pastor habla y no, hermanos, vaya a su casa y confiese, profetice. Qué delicado es esto. Claro, la gente se va a desilusionar porque no va a hacer efecto esa palabra, porque no va a hacer. Esta palabra se la está dando un profeta, y el profeta no se llamó, Dios lo saca en espíritu y lo pone el mismo Dios. Entonces esta prueba, como el mismo Dios nos coloca, el mismo Dios hace que todas las cosas las pasemos y suceda lo que tiene que suceder en el valle, en este valle que Dios nos permite pasar. Como número 3, y este valle también es muy importante. Este valle lo pasamos solamente los que tenemos la unción del Espíritu Santo, los que tenemos el llamado, los que ungió el Señor para hablarte a ti esta palabra, los que ungió el Señor para decirte con seguridad que si tú crees, porque es por fe, en este momento pueden cambiar las circunstancias. En este momento Dios te puede empezar a iluminar y a ver cómo es que vas a salir de ese valle de sombra de muerte. Cómo es que vas a empezar a vivir ya tu vida conforme a lo que dice Dios en su palabra preciosa. Y esto lo encontramos en el profeta Samuel, segunda del profeta Samuel,
5, 17, 19. Este es un valle que tenemos que pasar por el llamado, porque cuando el mundo infernal, la palabra dice en Romanos 6, que nosotros no tenemos lucha ni contra sangre, sino contra huestes en los aires, señores del mundo. Cuando ese mundo se entera que ha sido ungido un varón, una mujer de Dios para su propio mal, entonces se vienen con todo a querer acabar con ese hombre o mujer que Dios llamó. Y dice el profeta Samuel, y oyendo los filisteos que habían ungido a David por rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, lo cual como David oyó, vino a la fortaleza, y vinieron los filisteos y extendiéronse por el valle de Rafaim. Entonces consultó David al Señor Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tus manos. Ese tercer valle de dificultad que pasamos, los ungidos de Dios, Dios nos saca avante, adelante. Es más, lo digo con propiedad y con autoridad, Dios acaba a muchas personas porque hemos sido testigos que se meten contra el siervo de Dios. No queremos nunca que pasaran estas cosas, pero Dios entrega aún esas personas por su ungido. Entonces, mis hermanos, qué bueno que podamos hoy abrir los ojos y entender que usted es una oveja, que sin Dios el hombre es tonto, el hombre no entiende. Sin Dios el hombre es ciego, es limitado, no ve más allá de lo que tiene que ver, y por eso todo el mundo juega con él. Por eso todo el mundo lo engaña. Necesitas de ese pastor, y no solamente los domingos y los martes cuando van a culto o van a las reuniones. Necesitamos de esa relación personal, necesitamos del cuidado, de lo que dice el Salmo 23:1. El Señor Jehová es mi pastor. Y en el libro del apóstol Juan 10 lo ratifica el pastor de pastores, que es el Señor Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. El lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy, vuelve y repite el Señor Jesús de Nazaret, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. A ese buen pastor queremos que hoy te unas, que por fe entregues tu vida, tu alma, ese valle que estás pasando, esa dificultad que estás pasando. Que hoy realmente entiendas que sin Dios somos un blanco fácil para todas las circunstancias que nos venzan. Que sin Dios no hay ninguna garantía de que tus sueños se hagan realidad. Pero con Dios, y estamos totalmente seguros que todo lo que Él promete en su palabra, Él lo cumple, porque aquí estamos los que podemos decir gloria a Dios, que sí nos equivocamos, que sí fallamos, que sí quizás hicimos sufrir varias gente, pero que un día reconocimos, un día nos vestimos de saco
y ayuno. Y gemimos delante de la presencia del Señor, pidiendo ese perdón, pidiendo que nos sacara de ese valle, que nos sacara de esa situación en que andábamos. Y como siempre, Dios nos escuchó a través de su Espíritu Santo. Y en esta mañana te puede escuchar a ti, mujer, que estás sola, que estás con 3, 4 hijos, que te dejaron abandonada. O viceversa, porque hoy en día también no solamente el hombre, la mujer también se va. Eso no sucedía en otros tiempos, pero hoy en día también la mujer se va y deja al hombre con 2, 3 hijos. A ustedes estamos hablando hoy esta palabra de que el Señor Jehová es nuestro pastor y que estando con Él nada, dice su palabra, nada, yo no lo estoy diciendo, lo estamos leyendo acá en el libro de Salmos, el Salmo 23. Nada nos faltará. Y así lo ha comprobado mi madre, mi padre, que es un valle dificultoso de pasar. Tenemos que pasarlo. Yo sé que ellos son eternos en el espíritu y en el alma, pero que el cuerpo algún día tiene que ser llevado a la nube de testigos. Pero nos preparamos, sabemos que ellos acá en la tierra como carne difícilmente van a vivir 100, 120 años. Es un valle que nos toca, es un trago amargo que nos toca pasar. Pero lo pasamos más sencillo si estamos preparados, si sabemos la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, los invito, dice para terminar la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Esperamos que esta palabra que es poderosa, que a mí personalmente, que a mi madre, que es la sierva que Dios escogió para formar este ministerio, si nosotros hiciéramos, creo que haríamos varios libros contando desde niño qué nos tocó hacer, cuánto padecimos, cuánto hambre pasamos. Mi madre tenía 8 hijos y nunca pensamos que Dios nos iba a tener en la forma como nos tiene hoy. Quizás Noé estaba en su valle de sombra de muerte alistando una barca para destruir todo el mundo. No creo que eso es sencillo, saber que Dios va a destruir a todo el mundo y que yo solamente me voy a salvar y voy a quedar con mi familia en toda la tierra. Solo no creo que eso es muy, muy bueno, pero él nunca sabía que hoy se iba a nombrar con tanta prominencia, que eso que él estaba haciendo iba a ser con el tiempo un varón justo, un varón nombrado por Dios. Y podríamos poner muchos ejemplos, pero el ejemplo en este tiempo es la sierva Lucía y los que hemos padecido por este evangelio. Como vuelvo y les repito, nos hemos equivocado muchas veces, pero hemos pedido perdón al Señor, Él nos ha perdonado. Recuerde que no solamente vamos a estar en el valle, algún día vamos a tener que subir a la cima y ahí es donde nos vamos a gozar con el poderoso Dios. Si hoy te decidiste a recibir ese Señor, a que Él te saque de ese valle de sombra de muerte, a que te quite ese rencor, a que Él quiebre esa prepotencia. Hoy en día la más prepotente es la juventud, que piensan que lo saben todo, que piensan que nada ni nadie les puede hacer nada, pero también están envueltos en mucho valle de sombra de muerte. Creo que mucho más la juventud que la vejez. Si hoy esta palabra llegó a tu vida, si realmente reconoces que necesitas ese pastor, que sin él no valemos nada, que sin él nos cogen las circunstancias, todo lo que venga nos va a volver nada, que sin él aún lo que comamos nos va a envenenar.
Haz conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, hoy reconozco que necesito un Salvador. Hoy reconozco que necesito un pastor. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Hazte mi pastor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te recibo como mi Señor, como mi amigo personal, como mi abogado, como mi defensor. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja a todo entendimiento more ahora en cada corazón. Una cobertura angelical para todos. Amén y amén.